Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de, abierto para el aprendizaje. Estamos ya iniciando ya esta última semana del módulo 4. Entonces me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy contentos y más tranquilos después de una semana de mucha lectura y grabación de audios y compartir enlaces en OneDrive, etcétera, ¿no? Pero espero que estén satisfechos por llevar a cabo o a buen término su tercera semana, ¿verdad? Bienvenidos sean a esta sesión del séptimo espacio abierto, repito, correspondiente a la cuarta semana y última de este módulo 4. Como ven, ya estamos a punto de concluir este módulo, que se pasó muy rápido el tiempo y quiero felicitarlos por continuar en este proyecto educativo tan maravilloso en el que esta plataforma proporciona todos los recursos de aprendizaje y casi no tienen que investigar mucho. Agradezco mucho su presencia. Vamos a ver quién está acompañándonos esta noche. Bueno, por ahorita nadie, conforme se vayan integrando, voy a ir saludándolos. Bien, vamos a dar inicio. El propósito de esta sesión es explicar las actividades que tenemos para esta semana, que son pues varias, pero también una actividad muy, muy importante que tiene que ver con su autoevaluación. Bien, esta semana recuerden que se llama Semana de Integración, debido a que se pretende que ustedes integren todo lo que han aprendido en las semanas anteriores para reafirmar y consolidar el conocimiento sobre el análisis de textos literarios. Bien, de acuerdo al orden del día de esta sesión, pues es el siguiente. Vamos a ver qué actividades tenemos esta semana, pasos para un análisis de textos literarios. Vamos a ver qué es una historieta, cómo se compone, cuáles son sus elementos y sus características, para qué sirve. También dentro de su proyecto integrador, precisamente vamos a ver cómo van a elaborar una historieta que se llama La historieta como creación literaria. Por supuesto, las preguntas y comentarios, recuerden que las pueden hacer en el momento que les surja, a través del mensajero, perdón, del chat de este espacio, o a través de su micrófono y su cámara que pueden activar. Al final haremos un breve cuestionario y en las conclusiones para saber qué tanto logramos aprender durante este espacio y, por supuesto, el cierre y la despedida. Bien, haremos también un recuento rápido antes de dar inicio a comprender qué tenemos durante esta semana. Hacemos un recuento de lo que vimos en las semanas anteriores, que hay diferentes formas para analizar un texto literario, que tienen diferentes enfoques. Con esto ustedes han ido descubriendo cómo su forma de pensar también ha ido cambiando, ¿cierto? Es decir, antes ustedes tenían una forma de pensar, seguramente su punto de vista acerca de los textos literarios era una. A lo mejor pensaban que la literatura solo era para entretener o distraerse. Bueno, sí, realmente sirve para eso, pero también eh, a lo largo de analizar diferentes tipos de textos literarios, con los diferentes enfoques, decía, a base de identificar los elementos que contienen, el uso del lenguaje, los géneros literarios, la intención comunicativa del autor, todo ello mediante la cual nos expresa su forma de pensar el autor, nos hace ver su contexto social e histórico, ¿no? Nos lo ha hecho ver a través de los textos literarios que hemos leído. Bueno, pues con todo ello, ahora ustedes tienen un pensamiento más crítico y más reflexivo, que les va a ayudar a valorar un texto literario como una forma de manifestación cultural. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Bueno, porque ahora que saben que a través de un texto literario podemos conocer
e identificar valores humanos, creencias, mitos, tipos de lenguaje, mundos posibles, ¿no? Que podemos llevar a cabo a través de la ficción y la realidad. También encontramos elementos como el tipo de lenguaje, eh, los elementos lúdicos, ¿no? Que nos sirven para observar el humorismo dentro de las obras literarias. Y sobre todo, todo esto nos habla de un contexto histórico y social en el que fueron escritos estas obras literarias. Entonces, de esta manera identificamos cómo muchas situaciones sociales han permanecido a lo largo del tiempo. Y todo esto nos ha dado pauta para analizar, comparar nuestra propia vida y hacernos más, repito, más analíticos, más críticos, más reflexivos sobre lo que podemos rescatar de un texto literario. Incluso podemos discernir si un texto es literario o no, de acuerdo a sus características. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto cuáles son esas características. También hemos visto cómo a través de centrarnos en un texto desde el punto de vista de la estética, es decir, de la belleza, de lo subjetivo, en el que solo disfrutamos la historia, la trama o el argumento de la obra, sin meternos en un análisis profundo, digamos, podemos vivir una experiencia estética, incluso a través de diferentes medios digitales o tecnologías de información y comunicación. Recuerden que lejos de estorbarnos, al contrario, nos ayuda y nos permite también vivir esas experiencias estéticas, así como el reconocer o identificar cuando un sitio o una manifestación breve es literatura o no. Asimismo, hemos revisado y analizado textos literarios en lengua indígena, en la que nos hablan también del amor, de la pasión, la muerte, la vida, la libertad, la violencia, los valores, la naturaleza, etcétera. ¿Se acuerdan de Zahualcoyot? Bueno, todos estos grandes temas que también nuestros indígenas viven y recrean en sus obras, nos hace darnos cuenta de que vivimos una pluriculturalidad literaria y lingüística, ¿verdad? Con 68 lenguas indígenas existentes en nuestro país, podemos presumir de una gran multiculturalidad. Es así como llegamos a esta cuarta semana, en la que vamos a fortalecer los aprendizajes adquiridos y expresarlos en una forma de literatura también. Para ello vamos a repasar los recursos de plataforma para poder reafirmar todos los conceptos y conocimientos que nos ayudarán a realizar un proyecto integrador, así como participar en un foro de integración en el que ya están participando. Que bueno, me da mucho gusto porque ahora sí hay una participación nutrida, pero también les sigo invitando a que participen en el foro Aprendiendo. Entonces, enseguida vamos a explicar cómo vamos a realizar precisamente este proyecto en el que vamos a integrar todo lo aprendido y se llama la historieta como creación literaria. Entonces, dentro de estos puntos que tenemos durante esta sesión, antes de entrar al proyecto integrador, es darse cuenta que tiene un 30% de evaluación. Por ello les pido que sean que le pongan mucho empeño o le presten toda su atención, sobre todo al proyecto integrador, que traten de realizarlo lo mejor posible. Y aquí con este 30%, aquellos que van bajos del promedio o que han reprobado, con esto pueden levantar su promedio y, por supuesto, aprobar su módulo, ¿de acuerdo? Enseguida tenemos el foro de integración que tiene que ver con una herramienta digital que se llama el Poeta Digital y que sirve para retomar ciertos conceptos, ciertas palabras para crear un poema.
Y qué bueno, ya tienen alguna participación y vean, este foro tiene un 80% de calificación, entonces también es muy importante que le pongan mucho empeño en su participación, que deben de ser mínimo 5 aportaciones. En el foro Aprendiendo también tienen que hablar de sus aprendizajes adquiridos a lo largo de estas 3 semanas anteriores y que hoy en un proyecto integrador tienen que expresarlos, tienen que demostrarlo, tienen que comprobar a ustedes mismos qué tanto lograron aprender, ¿de acuerdo? También tenemos, recuerden, sus 2 actividades formativas y un cuestionario muy importante que es de autoevaluación. Aquí les pido que tengan mucha honestidad y ustedes mismos se pongan a prueba para saber qué tanto lograron aprender. Y vean, tiene un 5% de autoevaluación, digo, de calificación. Por eso es importantísimo que respondan a todas las actividades, no les falle ninguna, ya que entre todas pueden levantar un buen promedio todavía, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a pasar a analizar qué vamos a hacer en este proyecto integrador. Pues como un repaso también, eh, recuerden que para analizar los textos literarios es importante separar el fondo y la forma. Como forma, entendemos que es el lenguaje y el estilo que usa el autor, y el fondo es donde ubicamos las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. ¿Están de acuerdo? Muy bien. En este proyecto integrador van a clasificar, está dividido en 2 partes, ¿no? La primera parte van a clasificar y organizar todos los elementos que se pueden analizar en un texto literario. Y una vez que lo ordenen y que integren todo lo aprendido, van a poder hablar de su experiencia al cursar este módulo 4 por medio de una historieta. Esa es la segunda parte. Con esto van a demostrar qué tanto han aprendido a analizar textos literarios. Entonces, bien, permítanme compartirles esta pantalla en la que iremos viendo paso a paso en qué consiste su historieta. Recuerden que la historieta, bueno, antes de pasar a la historieta, la primera parte, recuerden que en su recurso plataforma tienen el recurso que se llama lectura. Y ahí nos dice que es un proceso intelectual que se realiza en el momento que estamos frente a un texto, ¿no? Entonces, hacemos 2 tipos de lectura, una lectura exploratoria y una lectura analítica, que a su vez son precisamente 2 pasos de análisis. Cada uno tiene su característica, ¿no? Por ejemplo, con la lectura exploratoria significa que percibimos con la mirada de una manera rápida qué nos interesa saber de la estructura del texto, ¿no? Es decir, cómo está armado. Bueno, pues nos interesa saber el nombre del autor, el nombre de la obra, ¿no? Nos intriga saber de qué va a tratar, o sea, de qué tema y también de qué tratará la historia, ¿no? A qué género pertenece, si será una poesía, si será de un cuento, o sea, un texto narrativo o un dramático. Y entonces en qué lenguaje está escrito, qué uso se le da, si es en forma de verso o en prosa, esos tipos de elementos que rápidamente identificamos como una lectura exploratoria. Después, cuando ya leemos todo el texto y hacemos una lectura analítica, es decir, nos metemos de lleno a conocer cómo está estructurado el texto, bueno, ahí lo que hacemos es interpretar. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que nos intenta decir el autor? Es decir, la intención del autor. Ahí entonces ya conocemos o tratamos de meternos al fondo de la obra, ¿no? Conociendo cuáles son sus elementos como el argumento, el tema, el espacio, el tiempo, los personajes, las acciones,
¿verdad? Todos esos elementos que nos sirven para evaluar de manera técnica un texto literario o conocer sus partes, acuérdense, sus particularidades, ¿no? Y después hacemos una conexión entre experiencias que ya tenemos, el nivel de aprendizaje que tenemos con esos textos literarios o esa información que nos brinda, así como el nuevo aprendizaje que vamos adquiriendo con estos textos literarios. Y ahí, bueno, ya vamos entonces conociendo más a fondo, comprendiendo cuáles son los problemas sociales que nos ofrece la obra, ¿no? Y qué tanto se parece esa obra, o más bien los temas que tratan ahí, los elementos, qué tanto tienen que ver hoy con nuestra vida, ¿no? La relacionamos con nuestra vida. Y ya con todos esos elementos que tenemos, podemos entonces hacer una crítica literaria a través de hablar de los problemas sociales, del sentido de la vida en el texto, qué, qué actualidad tiene ese texto, ¿no? Qué tanta calidad literaria tiene ese texto. Entonces ya podemos ofrecer nuestro punto de vista. Obviamente la experiencia estética la podemos vivir e introducir en cualquier momento de nuestro ordenamiento de pasos de análisis, ¿de acuerdo? Porque algunos preferirán tal vez decir, a mí me gusta disfrutar la obra sin meterme tanto en analizar a fondo los elementos de la obra, sino disfrutarla solamente, ¿no? Meterme de lleno en la historia, ver qué hace el personaje, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos los pasos van como implícitos, ¿no? No es que, digamos, aquí termina la lectura exploratoria y ahora iniciamos la analítica y ahora comprendemos y después criticamos. Más bien, se va dando al mismo tiempo en el momento que estamos leyendo, pero es como para explicar cómo se da este proceso intelectual de hacer un análisis literario, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya ordenaron sus pasos, de verdad, otro elemento importante, se me estaba olvidando, dentro de esta primera parte de su proyecto es sombrear en rosa los pasos de la forma y sombrear en verde los pasos del fondo, para que de esta manera ustedes distingan muy bien cuáles son, cómo es este proceso de análisis literario, para qué nos sirve, ¿de acuerdo? Y una vez que hayan ordenado y sombreado sus pasos, en el punto 2 de la primera parte, ahí van ustedes a explicar, a justificar por qué decidieron ordenar sus pasos de esa manera. Y recuerden que debe llevar cierta lógica, cierto orden a manera de poder aplicar bien esos pasos, ¿no? De análisis. Es decir, ¿cómo lo harían ustedes y por qué decidieron ordenarlos de esa manera? Es lo que van a explicar. Y ya la segunda parte de este proyecto, ahora sí, vamos a elaborar una historieta. ¿Pero qué es una historieta? Bueno, son narraciones gráficas, las historietas, en las que se cuentan historias mediante dibujos y texto. Esa es la característica principal, que contiene dibujos y texto. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas, y los cuadros de texto son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Por ejemplo, vean en este caso, en esta viñeta, donde dice en este recuadro blanco, dice, en este barrio las personas siempre tienen mucho ritmo. Ya nos puso en contexto, ¿no? En antecedente. ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida en esta escena? Y en efecto vemos cómo la señora al barrer, pues lleva cierto ritmo, el chofer o conductor de un auto también tiene cierto ritmo, la señora que lava los trastes en casa, el que se está bañando y cantando, la señora que está lavando, el niño que está desayunando, en fin, todos tienen cierto ritmo en sus actividades diarias, ¿no? Entonces, por eso el título, y es un aviso
o una forma de explicar qué es lo que estamos observando en cada escena. Y de acuerdo a los diálogos, este, es lo que estamos conociendo, cómo está estructurado esta historia, a manera de que realmente observemos que en este barrio las personas tienen mucho ritmo, ¿de acuerdo? Bien, otro elemento importante de las historietas son los personajes. Los personajes deben tener una ideología o una filosofía de vida, a través de la cual nos muestre su mundo. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Mafalda? ¿No? Una historieta que ya tiene varios años, sin embargo, y es de origen argentino, pero es conocida en todo el mundo, ¿no? Porque sabemos que es una niña que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial, y se revela contra el mundo legado por sus mayores, y siempre expresando su ideología a través de ironías y sarcasmos hacia las acciones de sus mayores, ¿verdad? Entonces, otro elemento importante. Bien, también la colocación de los personajes en la historieta tiene mucho que ver de acuerdo a la intención que queremos mostrar, ¿no? Por ejemplo, si queremos mostrar a un personaje que está sonriendo, que está llorando, que está frunciendo el ceño, nos interesa observar ese gesto, pues lo colocamos en un plano detalle, es decir, casi se observa todo el rostro en la escena o la viñeta. El plano medio es cuando muestra a los personajes de la cintura hacia arriba, o el plano americano de las rodillas hacia arriba. O cuando ya queremos mostrar a todos los personajes, porque es importante dentro de la historia, las acciones que están haciendo, los colocamos en un plano general. Ahí ya se ve completo de cuerpo entero, pero además todos los personajes y en un ambiente abierto, ¿verdad? ¿Dónde se colocan estos diálogos y estos personajes? En cuadros que se llaman viñetas y encierran un cuadro completo de la historia con imágenes y texto. Por ejemplo, los dibujos representan hechos que realizan los personajes y que deben apreciarse por el lector. Por ejemplo, esta historia que se llama Amigos, vean cómo el gesto del niño, el primer personaje, le dice a otro, discúlpame por herir tus sentimientos. Y el otro dice, está bien, acepto tus disculpas. Y vean cómo del gesto compungido, preocupado, en la siguiente escena aparece otro gesto donde dice uno de los niños que está incrédulo, dice, ¿en serio? Así como con alegría, como que no la cree, pero al final, como le responde el otro niño, que sí, sí, claro. Entonces, pues el otro acaba de sonreír y dice, perfecto, vamos a jugar ping-pong. No tenía con quién jugar un partidito ahora y deja 3 puntos suspensivos, porque quiere decir que ya tiene con quién jugar, porque ya su amiguito ya lo perdonó. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo aquí es importante el gesto de los personajes que acaban de narrar o de poner en contexto eh, los sentimientos o las emociones que intentan expresar los personajes. ¿De acuerdo? Entonces, vean, esta es una viñeta que tiene 3 escenas. Cada personaje tiene su globo en el que expresa su diálogo. ¿Y qué es un globo? Pues vamos a ver ahorita. También otro elemento de la historieta es la onomatopeya. Es una figura retórica que consiste en imitar sonidos reales mediante palabras escritas. Se utiliza para enriquecer la expresividad y dar vida a la escritura, permitiendo al lector oír lo que se escribe, lo que se describe, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no conoce un bang, que es un balazo, un boom de una explosión, o un crash cuando se rompe un vidrio, o un bang, un golpe seco, ¿no? O un tic-tac del reloj, en fin, todos esos sonidos que nos sirven para expresar ciertas acciones o ciertos sonidos mediante palabras que expresamos y que se reconocen y conocen por todo el mundo
cuando leemos estas historietas. Otro elemento importante, les decía, son los bocadillos o globos, o estas figuras en las que se escribe el texto, ya sea del personaje que piensa o de lo que dice. La forma depende de la intencionalidad del contenido. Por ejemplo, si el personaje está hablando en forma normal, se coloca este globo en línea punteada, en línea seguida, y con esta flechita que se le llama delta. Esta flechita o delta va dirigida al personaje que está expresando un mensaje. Si está hablando en voz baja o murmurando, se coloca esta línea punteada, obviamente con su delta respectiva. Cuando son varias voces, pues varias deltas. Y cuando está gritando, esta serie de picos, etcétera. O si está pensando una forma de nube. ¿De acuerdo? Y ahí una característica importantísima es que los diálogos de los personajes van dentro de esos globos o bocadillos. Ahora, también tengan cuidado en la colocación de diálogos en los globos, porque la colocación de los globos debe de ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para que se entienda el diálogo correctamente. Si en una escena de pronto hablan dos personajes, pero varios diálogos, se coloca el primero arriba y del lado izquierdo y el que contesta del lado derecho y más abajo. Si vuelve a preguntar el personaje primario, entonces se vuelve a colocar más abajito, pero del lado del personaje, y el que responde más abajito todavía, pero del lado derecho. ¿De acuerdo? Si ustedes cruzan o atraviesan así los diálogos, obviamente no se va a entender, se va rompiendo esa coherencia en el texto y se confunde, ¿no? No se entiende quién habla primero, quién responde, porque la colocación de los diálogos está mal. Aquí vean un ejemplo completo de una historieta que en 6 viñetas nos está narrando toda una historia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de los recursos de usar este cuadro de texto, decía, donde nos explican o nos ponen en contexto de qué es lo que estamos viendo en ese, o vamos a ver a partir de ahí en esas escenas. Y después vienen el contexto, también vean cómo está solventado a través de estos ambientes, ¿no? Que nos hablan de cierto contexto. Estamos hablando aquí de una oficina o de una empresa o un banco, ¿verdad? Porque tiene sillones ejecutivos, pantallas, archiveros, los personajes están vestidos de traje, en fin. Entonces estamos hablando, el ambiente nos ayuda a, a expresar la historieta con estos elementos, por ejemplo, que nos hablan de un contexto. Y vean cómo, a pesar de que son pocos los diálogos y pocas las viñetas, nos narra toda una historia con esa estructura de inicio, de desarrollo, con las acciones de los personajes y el desenlace. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que en su historieta, ustedes van a hacer, cuyo tema tiene que ver con su experiencia en el módulo 4, no les pongo límites en el número de viñetas, pero que cuenten una historia completa, una historia bien narrada, con todos sus elementos, y que se entienda, ¿no? Cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y en qué termina la obra. Ahora, los diálogos deben ser breves, de tal forma que no rebase el tamaño del globo y a veces hasta se sale del globo y pues ya no tiene buena imagen, ¿no? Debe ser la letra más pequeña, manera de que quepa en el globo sin que se salga del recuadro del globo, ¿de acuerdo? Vean cómo ningún diálogo aquí se sale, que queda muy bien, incluso en algunos está más grande el globo que
diálogo y queda cierto espacio. Pero no importa, es preferible así a que las letras se salgan del globo y ya pierde toda estética, ¿no? Bien, entonces, con respecto a la extensión de viñetas o al número de viñetas, no hay problema, las que ustedes logren hacer, pero que cuenten una historia completa. Perdón, permítanme. Y tenga sus elementos correctos y completos, ¿de acuerdo? Bien, ya con esta explicación de qué es una historieta que narra historias con grabados, con dibujos, con diálogos, cómo se colocan los diálogos, etcétera, bueno, vamos a ver que en su proyecto integrador van ustedes a elaborar una historieta que se titula La historieta como creación literaria. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, van a bajar su documento en Word. En ese documento, en la primera parte, repito, va el ordenamiento de sus 30 pasos de análisis con su sombreado respectivo en rosa la forma y en verde el fondo. También respondido por qué decidieron así ordenar sus pasos. Y en la segunda parte viene una serie de instrucciones en el que cuenta o comenta que deben de. Bueno, viene ahí una serie de preguntas que les sirve de guía para que ustedes elaboren sus historietas con su propia historia. Es decir, el tema básicamente es su experiencia en el módulo 4. Cómo les fue, cómo iniciaron, qué tanto sabían de literatura o no, qué tanto les llamó la atención, qué les pareció la lectura de los textos, podrían seguir leyendo como lectores asiduos de literatura, seguirían haciendo análisis de textos literarios, sobre todo comprenden la situación o cómo lo podrían relacionar y aprovechar en su vida diaria a lectura de textos literarios. Todo ese tipo de reflexiones y preguntas que deben hacerse es para ir armando su guión de su historieta. Es decir, su guión es preparar previamente, elegir cuáles son el título de la obra, qué tema van a tratar. Bueno, en este caso, la experiencia en un módulo 4, a lo mejor eligen los aprendizajes logrados a través de estas 3 semanas, eligen personajes, eligen un conflicto a resolver en un inicio. En la segunda parte van a desarrollar todas las acciones que van haciendo los personajes para ir resolviendo esa situación que se plantearon, y al final viene entonces el desenlace. Puede ser hasta en una viñeta, ¿no? O varias viñetas que nos van antecediendo, nos van eh, ya identificando que va a ser ya el cierre o el desenlace de la obra, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo van a hacer técnicamente su historieta? Bueno, hay varias herramientas, varias aplicaciones que les hemos otorgado como sugerencia. En el foro de novedades y en el foro aprendiendo les he comentado esta parte y les he explicado cómo pueden utilizar Pixton. Es una de las herramientas sencillas que nosotros sugerimos, pero tienen razón, como ahora ya se pide un pago y además permite elaborar nada más 2 viñetas. Bueno, la sugerencia es que una vez que elaboren las primeras 2 escenas en sus recuadros de Pixton, le tomen una captura de pantalla y la coloquen en un documento Word o bien en una presentación de diapositivas de PowerPoint, ¿de acuerdo? Y borran esas escenas de Pixton, elaboran las que siguen, toman captura y la colocan en el otro documento, borran las otras y vuelven a elaborar lo que sigue de su historia y así hasta que terminen su historieta y de colocar sus capturas de pantalla en otro documento. Y de esa manera aprovechan
Pixton, ya que es muy sencillo de usar, tiene varios elementos como elegir ambientes, elegir sus personajes, cómo van a estar vestidos, qué color de cabello van a tener, si usan sombrero o lentes, si usan tenis o zapatillas, dependiendo del personaje, cómo colocar a los personajes en cuanto a movimientos, si están sentados, si están parados, si están corriendo, en fin, es como muy sencilla de manejar. Sin embargo, tiene estos inconvenientes, tienen razón, de pedir un pago ya a costa de dejar elaborar toda una historieta. Pero como no es necesario, por eso sugerimos la captura de pantalla. Sin embargo, si ustedes deciden hacerlo en otra aplicación, otra herramienta de las que hemos sugerido, adelante. También puede ser en PowerPoint, en un documento de Word, pueden colocar ahí sus capturas de pantalla y enviarlo como en el archivo como normalmente lo envían. ¿De acuerdo? Eso sería todo en cuanto a la parte técnica. La parte interna, recuerden que deben agregar aspectos en su historieta como la creación de mundos posibles, la ficción y la realidad, los elementos divertidos o agradables, las características y situaciones de la vida cotidiana y actual, ¿no? Que representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Es decir, no se enfoquen nada más que va dirigido a mí y que digan, y si pongo esto, no le va a gustar a mi asesora, y si esto no, piensen en un lector en general, que les va a leer y va a saber cómo vivir esa experiencia estética que ustedes ofrezcan a través de su historieta, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden los pasos que deben seguir para redactar sus textos literarios, es decir, deben elegir sus personajes, el contexto, muy importante, acuérdense, siempre tiene que ver el contexto, deben de reflexionar sobre la experiencia estética que quieren que vivan sus lectores y también deben reflexionar sobre el lenguaje que van a usar, la diferencia que hay entre el que se coloca en los globos y, y el de la explicación debajo de las imágenes. Acuérdense que ese es el cuadro de texto. Una vez que terminen su historieta, ya sea en Canva, en Genially, en PowerPoint, etcétera, como gusten elaborar su historieta en Canva, bueno, entonces van a colocar el enlace, lo van a enviar a la nube, en la nube generan el enlace y lo colocan en el recuadro naranja que tiene su documento en Word. Y ahí van a comprobar que dicho enlace nos permite visualizar la historia, porque si intento abrirla y está cerrada y no puedo calificarla, bueno, pues entonces eh, tienen que cuidar mucho ese detalle porque como ya para la semana 5, de hecho el domingo que termina el módulo, ya no los puedo ver, ya no puedo esperar a que envíen su link, de aquí a que lean su retroalimentación y pasa el tiempo, ¿no? Entonces es importantísimo que generen muy bien el enlace con el permiso adecuado para que yo lo pueda abrir. Compruébenlo, mándenlo a su amigo o su familiar para que les ayude a comprobar si abre correctamente el, el link de su historieta, porque muchas veces tiene que ver con elegir la opción de restringido, ¿de acuerdo? Entonces, elijan la opción de que quien tenga el enlace lo pueda abrir y con eso tendrá toda la autorización para que yo lo pueda abrir. Y una vez que generen el enlace, les repito, lo colocan en su recuadro del documento de Word y lo envían como siempre, ¿de acuerdo? Pues hasta ahí su proyecto integrador. Si tienen dudas, por favor comuníquense al mensajero o al correo electrónico, comuníquenme sus dudas. Ya nada más para ir cerrando, viendo que tuvimos durante este espacio,
y a nivel general, a lo largo de las 3 semanas, con todos los aprendizajes logrados, espero que puedan responder estas 3 preguntitas e ir respondiendo en el chat. Por ejemplo, ¿qué es literatura? Acuérdense que en el inciso A dice que es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral y o escrito. Entonces, analicen, reflexionen si ese tiene que ver, o B, es una forma de expresión con lenguaje común, o C, es un escrito en prosa en el cual el autor analiza, expone y examina un tema determinado. Perdón. Con el propósito de fijar su posición al respecto. ¿Cuál de estos 3 incisos consideran que responde a la pregunta? Pueden ir colocando en su chat, por ejemplo, 1B, o C o A, el número 1 y el inciso que ustedes crean que corresponde. Después, en la pregunta 2, dice, ¿cuáles son los 3 grandes géneros literarios? Inciso A, novela, cuento y narrativo. Inciso B, teatro, comedia y lírica. O inciso C, lírico, narrativo y dramático. Si ya tienen la respuesta, colóquenla en el chat. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los elementos del fondo de la obra? Inciso A, idioma, trama, lenguaje, movimiento literario. Inciso B, tema, argumento, espacio, tiempo, personajes y acciones. O inciso C, género literario, contexto, corriente literaria. Una vez que tengan ya sus respuestas, pueden colocar 1, el inciso que consideren, seguido de una coma, luego 2, el inciso que consideren, seguido de otra coma, y 3, el inciso que consideren y la letra que corresponda. Ahora, si ya se dieron cuenta, voy a dar las respuestas. Vean. En la pregunta 1, ¿qué literatura? Debe ser 1A, porque en efecto es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. Y acuérdense que siempre hemos dicho que esa característica que diferencia un texto literario de cualquier otro tipo es la expresión artística, porque es un arte, acuérdense. ¿Y cómo se hace esta expresión artística? A través del lenguaje. Acuérdense, usamos el lenguaje connotativo o bien el lenguaje literario, ¿no? A base de figuras literarias. Bien, entonces la 1 es A. Vayan viendo cuál respondieron bien y cuál no. El número 2 debe ser C, 2C. Acuérdense que los 3 grandes géneros son lírica, narrativa y dramática, ya que, por ejemplo, comedia, cuento, novela son subgéneros de cada género. ¿De acuerdo? Entonces no confundan los géneros con los subgéneros o modalidades. ¿De acuerdo? Bien. Y la pregunta 3, la respuesta correcta es la B, sería 3B. Sería entonces 1A, 2B y 2C y 3B. ¿De acuerdo? Si ustedes respondieron todas, buen trabajo, ya que conocen cada concepto literario de manera ejemplar. Felicidades. Si tuvieron 2 correctas, muy bien. Han adquirido buen aprendizaje, solo deben ajustar los conceptos. O si de estas 3 preguntas solo tuvieron una correcta, bueno, está bien, necesitan repasar sus recursos de plataforma. Pero si las 3 las tuvieron incorrectas, aquí, ojo,
deben revisar sus actividades, sus recursos y leer las obras literarias, ¿de acuerdo? Esa es la sugerencia, la recomendación. Pues aquí le dejamos, chicos, yo les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio que le puedan dar a esta sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que les surja cuando estén elaborando su proyecto integrador, por favor háganmelo saber a través del mensajero o del correo electrónico y yo les estaré apoyando con material o con alguna explicación, ¿de acuerdo? Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Gracias, nos vemos, hasta pronto.